Muy buenas tardes, les doy a todos y todas una cordial bienvenida. Hoy nos convoca nuevamente el doctor Reski Pizarro, a quien le doy la bienvenida, con el tema de nuevas formas de dominio, clubes de campo, barrios privados y cerrados. Hoy vamos a estar viendo los conjuntos inmobiliarios, conceptos, sus características y peculiaridades, adecuación, marco legal, límites y restricciones reglamentarias, cesión de unidades, régimen de invitados y admisión de usuarios no propietarios, servidumbres y otros derechos reales. Para quien no conoce al doctor Reski Pizarro, él es abogado, procurador de la UBA, agente de la propiedad industrial, ejercicio liberal de su profesión en especial en las áreas de práctica de propiedad industrial e intelectual, propiedad horizontal, derecho inmobiliario y real estate, y derecho societario y corporativo. Posgrados nacionales y extranjeros en derechos intelectuales y asesoría jurídica de empresas, participó en numerosos cursos, congresos, jornadas, seminarios y conferencias relacionados con las más diversas especialidades del derecho, como asistente, ponente y expositor. Autor de numerosas publicaciones en revistas y medios especializados sobre temas de sus áreas de ejercicio profesional: el Dial, Microjuris, la Ley, el Derecho, Reyus, Utsupra, abogados.com.ar, el Seguro Online, entre otros. Colaborador en libros y autor del libro Coronavirus y su impacto en los contratos inmobiliarios y en la propiedad horizontal. Problemáticas frecuentes en materia de propiedad horizontal, alquileres, compraventa e hipotecas que se acentuaron durante la pandemia. De editorial Albremática. Miembro del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, docente de la Diplomatura en Derecho de la Propiedad Horizontal en el Colegio Público de la Universidad de Belgrano, miembro fundador del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, creador y fundador de UCRA, Unión de Consorcistas de la República Argentina, y actual coordinador general de Redeco, Reafirmación de los Derechos del Consorcista, ONG Líderes en la Defensa de los Consorcistas, DPH. Creador del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad, director del Suplemento de Derecho de la Propiedad Horizontal, Conjuntos Inmobiliarios y Derecho Inmobiliario en el Dial.com, socio director de Reski Pizarro, consultores, agente de la propiedad industrial. Bueno, Jorge, bienvenido nuevamente a nuestras masterclass. Muchas gracias, Irene, gracias por permitirme nuevamente estar aquí. Encantados de tenerte nuevamente, gracias a todos los que están participando, que es bastante gente. Agradecemos mucho la presencia. Bueno, la dinámica del curso, como saben, Jorge va a dar la clase. A través del chat pueden hacer sus consultas. Yo voy a estar enviando en un ratito un link al que pueden acceder para solicitar tanto el PowerPoint como un certificado de asistencia, si así lo desean. Y bueno, somos todo oídos, Jorge. Me silencio. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, ya está dado el marco sobre el cual vamos a ir desarrollando esta suerte de clase. Por lo tanto, simplemente quiero agregar que al principio vamos a tratar de ver los lineamientos o las características generales o peculiares de los llamados conjuntos inmobiliarios. Y después de ello vamos a analizar con mayor detenimiento la cuestión de la adecuación de los conjuntos inmobiliarios al Código Civil y Comercial de la Nación por conducto del artículo 2075 del ordenamiento jurídico privado, y vamos también a hacer mucho hincapié en la cuestión del cobro de expensas, gastos y contribuciones dentro de los conjuntos inmobiliarios, especialmente referidos a los clubes de campo y a los barrios privados y cerrados. Para finalmente dar un pantallazo general sobre algunas otras cuestiones que son características distintivas precisamente de este derecho real autónomo. Bien, vamos a comenzar entonces con una definición de conjuntos inmobiliarios. Esto lo vamos a hacer, si les parece, a través del seguimiento de una serie de slides que acompañan esta presentación para que sea un poco más gráfico para ustedes. Igualmente, con lo que yo pueda exponer, más la posibilidad de que accedan a posteriori a este trabajo, creo que van a tener el panorama bastante completo. Esto surge de la reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, no porque antes no existiesen lo que se llamarían complejos urbanísticos o inclusive conjuntos inmobiliarios, pero no tenían una regulación establecida en el ordenamiento jurídico de derecho privado, es decir, en el Código Civil. El nuevo derecho real autónomo de conjunto inmobiliario
aparece con la reforma a través de la ley del Código Civil, a través de la ley 26.994. Allí, precisamente, en el libro cuarto, correspondiente a los derechos reales, se crea el título sexto, que refiere precisamente a los conjuntos inmobiliarios. Y el artículo 2073, en el capítulo 1 de ese título sexto, establece el concepto, que me voy a permitir la lectura taxativa, lineal del mismo, para que podamos llegar a entender, después lo analizaremos con mayor detenimiento, cuál es la idea que el codificador tuvo en cuenta a los fines de precisamente definir el conjunto inmobiliario. Y ahí lo trata como los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico, con lo cual esta calificación no es de modo alguno taxativa, sino simplemente enunciativa o enumerativa, independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. De esta primera parte del artículo 2073 vamos a colegir, como dijimos, que el abanico es amplio, abarca cuestiones que ya anteriormente habían tenido regulaciones en distinta legislación, ya sea a nivel nacional como provincial. Recordemos que lo que llamábamos countries o clubes de campo tienen o tenían un importante desarrollo legal e infralegal, especialmente en la provincia de Buenos Aires, también en otras provincias del país donde se han venido desarrollando desde hace varias décadas, pero no tenían una regulación a nivel nacional, es decir, no estaban incorporados en el Código Fondal. Con esto el Código Civil y Comercial los incorpora y describe algunas de las posibilidades o formatos de los conjuntos inmobiliarios. Básicamente, las que vamos a tratar aquí se refieren a los clubes de campo, llamados comúnmente countries, los barrios cerrados o privados, dejando el resto de las cuestiones para quizás alguna otra oportunidad. Aquí también hay que tener en cuenta que en lo que vimos del articulado del código, queda expresado manifiestamente que la posibilidad del uso o el destino que se le dé a las unidades funcionales dentro de estos conjuntos inmobiliarios puede ser diversa, es decir, puede ser de vivienda, puede ser ya sea temporaria o permanente, puede ser también para actividades laborales, comerciales, empresariales, y también incluso contempla la posibilidad de usos mixtos dentro de esos destinos o usos que se le puedan dar a las unidades funcionales que integran los conjuntos inmobiliarios. Y agrega un punto distintivo, una nota calificante particular que lo hace distinto y especial precisamente con respecto a lo que vamos a analizar un poquito más adelante, que es el derecho real de propiedad horizontal, que está en el título 5 del mismo libro cuarto, dado que aquí vamos a encontrar una fuerte impregnación de lo dispuesto por normas administrativas locales, es decir, provinciales o eventualmente municipales, que van a regular el desarrollo de los conjuntos inmobiliarios. Bien. Vamos a las particularidades del derecho de la propiedad horizontal especial, que es como lo denomina el Código a el derecho real autónomo de conjuntos inmobiliarios, para diferenciarlo del derecho real de la propiedad común o genérica, que es lo que veíamos en el título 5, que en verdad la propiedad horizontal genérica o común es la propiedad horizontal que todos conocíamos a través de, en el año 48, la sanción de la ley 13.512, que por supuesto fue derogada a partir de la sanción y puesta en funcionamiento del nuevo Código Civil y Comercial en el año 2015. A esta propiedad horizontal común o genérica, reconocida también como derecho real autónomo en el nuevo Código Civil, se le incorpora un derecho real de propiedad especial, por las características que vamos a encontrar ahora, para tratar de diferenciarlo del derecho de propiedad horizontal común o genérico, aunque debemos decir que todo aquello que no esté diferenciado o no esté determinado dentro de las premisas de los conceptos establecidos en el propio código, aplicará de manera subsidiaria el llamado derecho real de propiedad horizontal
común. Entre las particularidades y características distintivas podemos encontrar, algunas van a ser muy parecidas, por supuesto, al derecho de propiedad horizontal común, pero decíamos que podíamos encontrar la pluralidad de titulares, como en la propiedad horizontal común, donde va a haber una comunidad de titularidad de derechos y facultades. Otra de las características es la pluralidad de inmuebles. En este caso, la mayor parte de las veces los inmuebles se encuentran integrados, que presentan sectores aptos para el uso común, y además se encuentran interrelacionados con otros destinados al uso exclusivo por parte de uno o más titulares. ¿Esto qué significa? Que no solamente la pluralidad de titulares es una nota característica, sino también que los inmuebles a los cuales acceden y tienen titularidad, esos precisamente dominos o titulares de dominio de derechos y obligaciones en cuanto al conjunto inmobiliario concretamente o precisamente, también habrá que agregarle la relación que van a tener, esa relación de señorío dentro del marco de un derecho real, es decir, de una estructura legal de señorío sobre cosa, en este caso sobre cosa inmueble, por supuesto, que está relacionado con los llamados sectores comunes o aptos para el uso común, que son también una característica muy particular de los conjuntos inmobiliarios, porque el sentido y el destino de estos conjuntos, en lo que corresponde a countries, barrios privados y barrios cerrados, es el aprovechamiento de estos espacios, dándole un marco distintivo al de la propiedad horizontal común, desarrollada normalmente en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, donde si bien hay partes comunes, que por supuesto siguen, digamos, se encuentran en titularidad, en división forzosa entre todos los titulares de dominio de las parcelas o de las unidades funcionales en poder de ellos de manera exclusiva, implican un todo conjunto inexcindible que hacen a la distintividad de este derecho real. Pero en el caso de los conjuntos inmobiliarios, esto es más marcado aún, dado que preferentemente el destino del uso exclusivo por parte de unos de sus titulares está enraizado o imbrincado con el aprovechamiento de espacios comunes generalmente destinados a actividades recreativas, actividades deportivas, sociales, culturales, y una serie de gamas de servicios, lo que ahora conocemos como amenities en los consorcios de propiedad horizontal, del derecho real de propiedad horizontal común, pero por supuesto extendidos en mayor superficie. Y por supuesto implica esto una característica singular con respecto al derecho de propiedad horizontal común, a los consorcios sometidos al régimen, erigidos a través de edificios que habitualmente encontramos en las ciudades, especialmente en las grandes urbes. Otra característica distintiva es el destino o los destinos múltiples, porque están relacionados con vivienda, como dijimos, esparcimiento, descanso, recreación, con el desarrollo y promoción también, a su vez, esto no lo vamos a analizar hoy, pero sí lo dejamos sentado, con actividades industriales y comerciales. Existe dentro del marco de los conjuntos inmobiliarios, como recién veíamos en el artículo 2073, los llamados parques industriales o parques comerciales, que también integran el régimen de los conjuntos inmobiliarios. También el fomento del turismo, en lo que implica el tiempo compartido, que es otro de los derechos reales que ya tenían regulación legal, pero fue reconocido ahora a través del nuevo código como un derecho real también autónomo, el de tiempo compartido, que tiene algunas características similares con lo que vamos a ver hoy con respecto a conjuntos inmobiliarios. Está encuadrado dentro del mismo capítulo, es decir, se considera el lugar destinado a compartir unidades temporalmente para el turismo, está considerado también un conjunto inmobiliario y aplica muchas de las referencias que vamos a ver hoy a el llamado tiempo compartido. Y también encontramos otro de los derechos reales creados que tenía una regulación anterior desde el punto de vista legal, pero no estaba codificado, como es el derecho real de cementerios privados, es decir, para la custodia de los restos mortales de las personas una vez fallecidas.
Vimos aquí entonces el concepto de destinos múltiples. Ahora vamos a otra característica distintiva del derecho real de propiedad horizontal especial o conjunto inmobiliario, que es el cerramiento perimetral. Aquí vamos a encontrar que ese cerramiento, que es obligatorio, es a través de muros o cercos vivos. Y por supuesto que cumplen dos funciones primordiales. Por un lado, marcan los límites físicos de la urbanización o el emprendimiento inmobiliario. Y por el otro, permiten, por supuesto, por razones de seguridad, el control de ingreso y egreso de las personas a el conjunto inmobiliario. Es decir, el punto de la seguridad, que también tiene mucho, se hace mucho hincapié en la propiedad horizontal común, porque va a ser un concepto que inclusive lo vamos a encontrar como objetivo del derecho real de propiedad horizontal, la cuestión de la seguridad, que acompañada con la comodidad y el decoro y el aprovechamiento de partes exclusivas y de partes comunes, hacen a la esencia de este nuevo derecho, el real de propiedad horizontal. Aquí se ve también aún quizás aumentado, porque uno cuando vive o intenta trabajar o desarrollar su vida dentro del marco de un conjunto inmobiliario, una de las características peculiares o singulares de búsqueda es la de tener mayor seguridad, si esto es posible, y de esa manera el cerramiento perimetral va a permitir, de alguna u otra forma, obtener mayor control de tanto ingreso como egreso de personas dentro del perímetro que compone el conjunto inmobiliario. Eso no significa que en la propiedad horizontal común también no haya razones de seguridad en cuanto a ingreso y egreso de personas dentro de los edificios, pero evidentemente ante las dimensiones de mayor extensión de superficie de los conjuntos inmobiliarios, este es un dato distintivo, un dato o una cualidad característica que hay que tener en cuenta a los fines de encontrar la diferenciación entre el derecho real de propiedad especial y el derecho real de propiedad horizontal común. Bien. Los límites y restricciones reglamentarias. Y aquí es donde entra el derecho público a tallar, porque todo esto está regulado a través de normas administrativas, que son perfectamente aplicables de acuerdo a lo que determine, como dijimos, la normativa provincial o local, donde va a haber una fuerte injerencia del derecho público, es decir, una influencia del llamado interés público que debe conjugarse necesariamente con el interés privado. Algo que también vamos a encontrar, que ahí sí es muy similar con respecto al derecho de propiedad horizontal común, es la disquisición o división entre partes comunes y privativas dentro del mismo todo, es decir, dentro del conjunto inmobiliario. Por un lado, las comunes, donde vamos a ver el terreno de las vías de circulación, que es otra de las características muy particulares del derecho de propiedad horizontal especial, es decir, los conjuntos inmobiliarios. Vamos a encontrar vías de circulación muchas, no solamente de acceso y de salida, sino también de circulación interna, que también existen en los edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal común, pero evidentemente se ven magnificadas por razones de extensión y además porque en ella transitan no solamente peatones, sino también vehículos y distintas formas de rodados que tendrán que cumplir una serie de recaudos, de requisitos internos que estarán determinados por los reglamentos en cuanto a velocidades, forma de conducción, direccionamiento, etcétera, ubicación, estacionamiento, que ahí un poco difiere de lo que habitualmente vemos en la propiedad horizontal común. Y también vamos a encontrar como partes comunes dentro del conjunto inmobiliario esas áreas específicas que habíamos hablado destinadas al desarrollo de las actividades deportivas, recreativas y sociales, a la vez que también instalaciones y servicios comunes, y todo aquello que se encuentra afectado como bien o como parte o como sector a lo comunitario. Eso por el lado de las partes comunes. Y por el lado de las partes privativas, aquí vamos a encontrar, al igual que en el conjunto, en el derecho de propiedad horizontal común, a la unidad funcional, que es el eje del sistema, que constituye, por supuesto, la parte privativa, el derecho exclusivo que tiene el titular de dominio sobre ella, por supuesto, sin lesionar el derecho de los otros copropietarios, y además tiene la característica diferencial de que en el caso de los conjuntos inmobiliarios puede hallarse construida o en proceso de construcción. Vale aquí aclarar
En el derecho de propiedad horizontal común, en lo que comúnmente conocemos como propiedad horizontal o la propiedad horizontal genérica, para que exista, evidentemente, el régimen de propiedad horizontal, tiene que haber un sistema de, mejor dicho, tiene que haber una unidad funcional, o por supuesto varias unidades funcionales perfectamente construidas y terminadas, para lo cual habrá un plano de mensura horizontal aprobado, habrá un reglamento otorgado y ahí se va a constituir el consorcio sobre el cual están integradas las unidades funcionales, pero que se encuentran ya concluidas. En cambio, en el sistema del derecho real de conjunto inmobiliario está dada la posibilidad que la parte privativa se encuentre en dos estados, en estado, o en tres podríamos decir, en estado construida definitivamente, ya terminada, en proceso de construcción y hasta también podríamos decir, porque así lo establece casi unánimemente o pacíficamente la doctrina, en proceso de proyección y todavía no comienzo de la construcción, es decir, de la obra que va a tender a erigir esa unidad funcional. Y por supuesto también tiene que reunir los requisitos de independencia funcional, según su destino, y salida a la vía pública por vía directa o indirecta. Esto es igual que las unidades funcionales de los consorcios, comúnmente conocidos en la propiedad horizontal genérica. Es decir, todas las unidades tienen que tener esa posibilidad de, independientemente, es decir, por ellas mismas, tener canales de comunicación, vías internas, que le permitan tener una salida, ya sea directa o indirecta, y también un ingreso desde la vía pública. Otro punto importante a tener en cuenta son las servidumbres. Aquí hay que tener, por supuesto, hay que remitirnos a las normas administrativas aplicables, que pueden establecer servidumbres y hasta otros derechos reales en los conjuntos inmobiliarios, ya sea entre sí o con terceros conjuntos. Hay servidumbres que se dan dentro de un propio conjunto inmobiliario, estas están habilitadas por la normativa, y además también está la posibilidad de establecer servidumbres con otros conjuntos. Muchas veces se utilizan espacios comunes de aprovechamiento, de circulación, de esparcimiento, recreativos y deportivos, siendo integrante, participando o siendo titular y a la vez cotitular de derechos con el resto sobre partes comunes en un conjunto inmobiliario, la servidumbre permitiría la utilización de otras partes comunes en otro conjunto inmobiliario que va a ser la vez de servidor precisamente a los contratos que se hayan establecidos en el marco de la conjunción de estos conjuntos, con el fin de mayor aprovechamiento o quizás también por cuestiones económicas, es decir, un conjunto inmobiliario puede haber construido una importante cancha de golf y otro no, y ante su situación de linderos se le permite, a través de una servidumbre, por supuesto perfectamente delimitada, el uso a aquellos que no tienen de la cancha de golf para el paso y el aprovechamiento de la cancha de golf del conjunto inmobiliario que sí dispone de ese lugar de recreación y deportivo. Las decisiones que conforman la modificación del reglamento, por supuesto, como en la propiedad horizontal en general, deben decidirse por la mayoría propia de tal reforma, según lo que preveía el reglamento, y aquí vamos a hacer una mención muy sencilla, que la propiedad horizontal común, la reforma del reglamento tiene un piso mínimo de 2/3 de las voluntades compuestas en un doble conforme de unidades, por un lado, en número, y por otro lado, de porcentuales, para poder llegar a la reforma del reglamento. Y cuando hablamos de reforma de cláusulas estatutarias, ya es pacífica no solamente la doctrina, sino la jurisprudencia, incluso por supuesto anterior a la sanción del Código Civil y Comercial, y que ha venido en derrotero desde el año 48, avanzando sobre este principio de que las cláusulas estatutarias, es decir, aquellas que tienen que ver con el contenido patrimonial y los derechos subjetivos de los titulares dominiales, para poder ser modificadas, deberían, por supuesto, contar con la voluntad unánime de todos los propietarios, incluso ahora a través del artículo 2061 del Código Civil y Comercial,
no solamente esto, sino además el reconocimiento expreso por parte o el consentimiento expreso por parte del propietario que pueda sentirse perjudicado directamente. Es decir, no de ninguna manera se puede reformar un reglamento en cláusulas estatutarias si no se logra la manifestación expresa de todos aquellos que se puedan ver afectados precisamente por esa reforma. En las cuestiones de mero funcionamiento, cuestiones cotidianas o relaciones que tienen que ver con decisiones de designaciones del administrador o de algunas cuestiones de funcionamiento de asamblea o de designaciones de miembros del Consejo de Propietarios, serían cláusulas reglamentarias que necesitarían para su modificación el piso mínimo de los 2/3 de las voluntades con el doble conforme numérico y de porcentuales. Bien. El estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, es decir, aquí no se requiere ningún pacto con respecto a esto en la materia, y también es una característica ya idéntica al del derecho real de la propiedad horizontal común. La relación de inescindibilidad e interdependencia jurídico-funcional, es decir, a la que se hayan sometido las partes comunes, con respecto precisamente al uso, a las de uso privado, de forma tal que no se puedan transferir las unas sin las otras, ni quepa la posibilidad de excusarse de abonar los gastos que no rogue la conservación y el mantenimiento de las primeras, alegando que se hará abandono de estas o que se las va a usar en un caso concreto. Es decir, no hay manera de renuncia ni abandono del aprovechamiento, del uso, conforme lo establece el reglamento, de las partes comunes. Esto es un principio liminar del derecho real de la propiedad horizontal en general, porque precisamente no podía haber abandono ni alegación de que no se utilizan habitualmente esas partes comunes, no hay aprovechamiento o que el aprovechamiento es parcial. La obligación está clara, la determina el reglamento, y de esa manera es imposible dentro del sistema o del microsistema de la propiedad horizontal plantear la exhibición, por ejemplo, de algunos gastos, contribuciones, erogaciones al erario, en este caso del conjunto inmobiliario, por el simple hecho de querer o abandonar o renunciar a la utilización. Esto no es permitido porque el sistema no admite esa situación, atento que precisamente necesita de la interdependencia jurídico-funcional para poder ejercer, para poder funcionar, y habiendo además una relación sustancial jurídica de inescindibilidad, con lo cual nadie podría decir que, aunque no quiera aprovecharla, aunque no le interese, o que por alguna razón temporariamente no la aproveche, pueda de esa manera desinteresarse de contribuir a abonar los gastos que irrogue la conservación de esos sectores. Otra de las características, aquí también es coincidente con la del derecho real de la propiedad horizontal común, es la creación de la persona jurídica consorcio. En este caso, la personalidad jurídica que está expresada a través del agrupamiento de los propietarios de las partes privativas. Es decir, con el 2044 vamos a encontrar que al consorcio, en la parte de derecho real de la propiedad horizontal, se lo denomina como aquella entidad o aquella persona jurídica de derecho privado, artículo 148, inciso H del Código Civil Comercial de la Nación, que está integrado por los titulares de las unidades funcionales. Aquí en los conjuntos inmobiliarios funciona de la misma manera. Esta persona jurídica, el consorcio de copropietarios, en este caso del conjunto inmobiliario, va a ser la encargada de gestionar tanto sea el desarrollo como el funcionamiento del complejo, también, por supuesto, de la administración efectiva y, como nota característica, que también vamos a ver un poquito más adelante, el de aplicar sanciones a quienes infrinjan las reglas de convivencia dentro de este. Reglas de convivencia que por lo general están establecidas en un reglamento de convivencia, que es paralelo, simultáneo al reglamento de copropiedad y administración, hoy llamado por la nueva legislación reglamento de propiedad horizontal. A esto se le agrega, por lo general, mucho más en los conjuntos inmobiliarios, un llamado reglamento de convivencia, que también ustedes conocerán que existen en muchos casos en los consorcios de propiedad horizontal tradicional, pero aquí es absolutamente necesario debido a la gran cantidad
de movimientos de personas por vía de circulación y aprovechamiento de espacios comunes destinados, como vimos, a recreación, a actividades deportivas, sociales, culturales. Es decir, esta persona es la que se va a encargar de la organización, del funcionamiento, de la administración, y además, en todo caso, de acuerdo a lo que establezca el reglamento, de la aplicación de sanciones que deben estar previamente, por supuesto, establecidas en el reglamento de propiedad horizontal o inclusive en el reglamento de convivencia, y que deberán, por supuesto, haber sido aprobadas y consentidas por todos los integrantes del complejo, para que puedan ser aplicadas después por un órgano que por lo general no es el mismo órgano de conducción o de administración, de gobierno del conjunto inmobiliario, sino que es un órgano, un segundo órgano, que es una suerte de órgano revisor o de calificación, una suerte de organismo colegiado por lo general de índole administrativo interno, que es el que lleva adelante eventualmente el procedimiento sancionatorio ante los incumplimientos a las normas de convivencia que establezcan los reglamentos. Ese órgano que lleva adelante, como decíamos, el procedimiento interno sancionatorio, por supuesto, debe estar integrado por otros titulares de dominio. Dependerá de cómo se organice, de acuerdo al reglamento, el conjunto inmobiliario, para que sean designados eventualmente por la asamblea, a los fines de que puedan ejercer con periodicidad y renovación su tarea de llevar, como decíamos adelante, la instrucción sumarial, si podemos llamarlo así, y esto daría lugar a mucho desarrollo de tema, porque entraríamos en las cuestiones de la justicia privada dentro del marco de los conjuntos inmobiliarios, pero bueno, no vamos a poder avanzar tanto, pero decíamos que este órgano se deberá llevar adelante el proceso sumarial de instrucción interna, y eventualmente hasta podría existir un órgano de revisión interno, o finalmente, si esto no se da, indudablemente quedaría expedita la vía, así debería ser por principios de defensa de garantías constitucionales, decía que debería expedita la vía para ir a recurrir a la justicia en posición revisora de lo decidido internamente por el órgano que lleva adelante la instrucción sumarial por las sanciones, y que eventualmente también es quien aplica esas sanciones, que después serán ejecutadas, como veremos, por el órgano administrador, a través precisamente de las liquidaciones de despesas, gastos y contribuciones. Jorge, Bueno, yo para que más o menos te ubiques en tiempo, vas media hora, ¿eh? Vas por la slide 7, por eso. sí, este Veo es un que poco son 30 largo. y pico. Sí, son 30 y pico. Es un poco largo. Vamos a avanzar un Bueno, poco pero más vos rápido. acordate que ellos después reciben el Power, por eso por ahí hay Entonces, partes que por ahí hay sí. parte que la vamos a Claro, porque el liberar apoyo lo van a tener. Perdón, Sí. eso, yo soy la mala de la No, película está bien, está siempre. bien. Te agradezco, Irene, me estaba fijando en eso. Disculpen que soy por ahí un poco latoso. Pero, ¿cuánto tiempo tenemos aproximadamente para la No, yo creo exposición? que 45 minutos más está bien, Bueno, pero vamos a bueno, avanzar lo máximo dale. que podamos. Lo otro haremos mención y eventualmente quedará para consultas, porque seguramente vamos a dejar abierta algunos mails para que ustedes puedan consultar, si les interesa. Otra de las características principales está dada en la sanción de un reglamento. Bueno, hemos dicho ya, esto no difiere demasiado, sí en el contenido, pero no, por supuesto, en la forma del reglamento de propiedad horizontal, antes llamado reglamento de copropiedad de administración, en los consorcios de la propiedad horizontal común. Ahí hay que establecer derechos y obligaciones de quienes acceden al sistema como titulares de derechos reales. Se determinarán cuáles son las partes privativas, cuáles son las partes comunes, qué restricciones hay, qué obligaciones hay para los copropietarios, y también la cuestión orgánica. Dentro de la teoría organicista con que se organiza precisamente este derecho real, habrá que tener en cuenta ahí quién administra, cuáles son los órganos con potestad disciplinaria, que es lo que hablábamos anteriormente, las comisiones asesoras, bueno, y quién controla el desempeño del administrador, que podría ser un consejo de vigilancia, de fiscalización, e inclusive lo que conocemos habitualmente en la propiedad horizontal, el consejo de propietarios, que es un órgano regulado en el título correspondiente a propiedad horizontal común. Otro principio, la obligatoriedad.
por quienes se sumen al complejo de contribuir a gastos y cargas comunes que se fijan en el reglamento y en su caso también por la administración del complejo. Es decir, están todos obligados quienes ingresan al complejo, no solamente a la adhesión al reglamento de copropiedad o al reglamento de funcionamiento del conjunto, más el reglamento convivencial, también estarán obligados, por supuesto, al pago de las contribuciones que establezca por ese reglamento el órgano administrador, tanto sea por cargas propias de la unidad funcional, como aquellas que tengan que ver con lo común, es decir, con el aprovechamiento de todos estos sectores que estuvimos haciendo mención. Decimos finalmente que esta enumeración evidentemente no es total, no cierra la tipología, y la nómina de emprendimiento se puede calificar como conjuntos inmobiliarios, por supuesto puede ser mayor a la que estuvimos viendo y analizando. Ya lo dice el 2073, como dijimos, no es es una enumeración, es una enunciación, no tiene carácter taxativo, podría haber más conjuntos inmobiliarios que lo que establece la norma, pero lo cierto es que el complejo urbanístico de conjunto inmobiliario destinado como club de campo, como barrio cerrado, barrio privado, tiene sí estas características que hemos diseñado, no todas aplicables de la misma manera para los otros conjuntos inmobiliarios. Bueno, elementos característicos de estos conjuntos, si vamos a tomar el artículo 2074, ahí vamos a encontrar que, teniendo en cuenta en forma aislada el conjunto inmobiliario, esto es, digamos, separándolo de su entorno territorial y de las regulaciones administrativas y urbanísticas aplicables a estos emprendimientos, ahí vamos a encontrar precisamente una de las referencias principales, como habíamos tratado de mencionar al principio, que hacen distintivo a este derecho real. Porque precisamente a todo lo interno, en el marco del conjunto inmobiliario y todas sus regulaciones y todo su plexo normativo interno, más lo que establezca el código, habrá que agregar indefectiblemente, como comentábamos, las regulaciones administrativas urbanísticas, porque aquí cumple función primordial, por razones de orden público, las cuestiones ambientales, de seguridad del municipio o la provincia que regule las mismas a los fines de que sean cumplidas por el conjunto inmobiliario. Allí hacemos referencia, y esto lo vamos a pasar un poco por encima, pero a un muy conocido y aplicable en su momento, y también hoy, por supuesto, Decreto Ley 8912 del año 77 en la provincia de Buenos Aires, donde se estableció por primera vez el concepto legal de club de campo, ¿no? Esto va de la mano del ordenamiento territorial y el uso del suelo, que está vigente en la provincia de Buenos Aires. Y ahí hay características básicas que establece ese decreto ley, que era el que organizaba los conjuntos inmobiliarios cuando en la provincia de Buenos Aires, bueno, comenzaron a aparecer, no había demasiada regulación, comenzaron a aparecer también a posteriori de este decreto, el de 1977, otros que lo fueron complementando, pero lo importante de esto es que a donde se apuntaba concretamente, donde lo nodal era que estuviese localizada en un área no urbano, lo que era el club de campo o el country, una parte que se encuentra equipada para la práctica de actividades deportivas, sociales o culturales, que esté en pleno contacto con la naturaleza. Por otro lado, la parte restante se encuentra acondicionada para la construcción de viviendas de uso transitorio. Eso dice el decreto reglamentario. Y agrega un área de común de esparcimiento y un área de vivienda que deben guardar una mutua e indisoluble relación funcional y jurídica. Esto se ve reflejado en los conceptos, en los preceptos establecidos en el derecho real de propiedad horizontal especial. Fue un buen antecedente. Evidentemente se aplica, si se quiere, de una manera supletoria a todo aquello que no se vaya a oponer ahora a la regulación establecida por el Código Fondal. Bueno, ahí hacemos referencia a otros decretos que son aplicables en la provincia de Buenos Aires y que tienen también importancia porque siguen vigentes
y en todo aquello que tenga que ver con regulaciones administrativas hay que tenerlos en cuenta, porque como insisto, una de las diferencias notorias, calificantes del derecho real de propiedad horizontal especial es la influencia del derecho público a través de la injerencia normativa local o provincial de las normas que van a generar regulación y estructura a este derecho real, atento a las características especiales que contiene. Bueno, también otra de las cuestiones muy similares que vamos a encontrar aquí con respecto a la propiedad horizontal especial es el llamado principio de comunidad. El artículo 2040 del Código Civil, en el primer párrafo, establece que todo lo que no compone una parte privativa o no constituye una parte común estrictamente dada por el reglamento de propiedad horizontal, lleva la impregnación íncita de que será considerada común, es decir, por defecto. Si todo aquello que no fuera determinado dentro del reglamento como privativo o común, tendrá entonces deberá tener una interpretación de que es una cosa parte del sector común, de aprovechamiento común también, porque así lo determina la norma precisamente en el artículo 2040. Eso se llama principio de comunidad por exclusión, es decir, o por no determinación específica dentro del reglamento de propiedad horizontal. Decimos ahí que el instrumento constitutivo que reglamenta sobre la determinación de los órganos del conjunto inmobiliario, su integración y sus funciones, establece también ahí los límites y restricciones que se imponen a los derechos particulares, esto muy similar a la propiedad horizontal común, el régimen disciplinario, que no es tan similar a la propiedad horizontal común, aplicable, y las normas de procedimiento. ¿Por qué digo esto? En los conjuntos inmobiliarios claramente se encuentra la posibilidad, como dijimos anteriormente, de la aplicación de sanciones internas. Lo dice, lo vamos a ver más adelante, el artículo 2086. En la propiedad horizontal común, esto no está dado, no está regulado, más allá de que van a encontrar reglamentos de propiedad horizontal donde figuran dentro del reglamento o de los reglamentos de convivencia de los edificios, especialmente los más modernos, la posibilidad de establecer sanciones y aplicar esas sanciones por parte del órgano administrador. Está más discutido en la propiedad horizontal, mi consideración es que no está negado por la norma, con lo cual estaría permitido y deberá ser regulado por lo que decidan las asambleas y eventualmente por los reglamentos a los cuales adherirán o consentirán los propietarios de las unidades funcionales. En el sistema de conjunto inmobiliario está claro que la cuestión de la aplicación de sanciones, la posibilidad del sesgo disciplinario interno está considerado porque hay un precepto que así lo determina y deberá estructurarse dentro de la persona jurídica los órganos competentes a los fines de la aplicación y el cumplimiento, y si son de esas sanciones, y si son sanciones pecuniarias, también por supuesto el método de recaudación de esa, o de colección de esas sanciones o multas que se aplican por los incumplimientos por cuestiones que tienen que ver con la convivencia, ya sea propiamente desde las unidades privativas, pero muy especialmente en los ámbitos comunes de esparcimiento, recreación, deportivos y sociales, donde se generan mayores problemas y conflictos. Ahora, no se admiten, decimos, que puedan organizarse estos conjuntos inmobiliarios contemplados en el 2073, también bajo el régimen de los derechos personales, e incluso sujetarlos a un esquema combinado de derechos personales y reales, que es como existía anteriormente. Hoy es un derecho real autónomo. Por lo tanto, todos los conjuntos inmobiliarios que se constituyen a partir de la sanción de la puesta en funcionamiento, es decir, desde la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial, deben regularse por este sistema de la propiedad horizontal especial, es decir, como un consorcio de copropietarios. Con lo cual hay un sometimiento al esquema claramente del derecho real de propiedad horizontal, que acá es especial y por lo tanto es obligatorio. El problema está dado con respecto a los preexistentes, que es lo que vamos a tratar de analizar en los próximos minutos, debido a que hay una cuestión conflictiva con respecto a la adecuación
de aquellos conjuntos inmobiliarios preexistentes, es decir, anteriores al Código Civil y Comercial, donde confluían derechos personales y derechos reales. Y no se había estructurado el conjunto inmobiliario dentro del marco de un consorcio de propietarios, es decir, que no había un reglamento de propiedad horizontal que los regulara. Había reglamentos internos, de hecho lo sigue existiendo, pero no eran reglamentos de propiedad horizontal como tales, porque no eran consorcios de copropietarios, aunque se le diera alguna cierta forma a ello, cuando hablábamos de confluencia de derechos personales con reales, pero había fuerte impregnación de los derechos personales, que se hacía a través precisamente de la transferencia de acciones para poder participar en la propiedad de los complejos y de la persona jurídica, constituida a través de las llamadas asociaciones con forma de sociedad, la del artículo 3 de la Ley General de Sociedades actualmente, antes de la Ley de Sociedades Comerciales, hoy la Ley General de Sociedades decía bien, y todo esto, bueno, precisamente va a llevar a lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es la cuestión y el debate con respecto a la adecuación de los conjuntos inmobiliarios al artículo 2075, que establece precisamente esa obligatoriedad para todos los preexistentes, para que sean constituidos únicamente como consorcios de propiedad horizontal especial. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido. Bueno, sí, por supuesto, ambas posibilidades quedan definitivamente descartadas. Atento que es imperativa la norma que viene del código Fondal, por lo tanto, no podría ser derogada ante el carácter de orden público, es un derecho real, y la estructura legal del propio derecho real, a que se pueda ser disponible por parte de los futuros integrantes del conjunto inmobiliario que tienen unidades funcionales dentro del mismo y, por ejemplo, las desarrolladoras, a los fines de disimular esta cuestión y tratar de hacer confluir, como lo hacían antes, derechos reales con derechos personales, en una conjunción que era una suerte de ingeniería legal que se estructuraba para el funcionamiento de estos complejos. A lo cual también habría que agregar, y es muy importante, tanto en el marco de los conjuntos inmobiliarios como en el resto de, conjuntos inmobiliarios de countries, barrios cerrados, barrios privados, pero también al resto de los conjuntos inmobiliarios y los otros derechos reales que se han creado de tiempo compartido y de cementerios privados, donde hay una fuerte presencia del llamado derecho del consumidor. Atento que se considera claramente a quien accede a un conjunto inmobiliario, a un country, cuando realiza la compra de su lote, y por supuesto, por ende, de su coparticipación, de su copropiedad con respecto a las partes comunes y el aprovechamiento de la misma, un verdadero consumidor inmobiliario. Algo que me faltó decir como diferencia importante con respecto a la unidad funcional, es decir, a la unidad privativa y al ejercicio de derechos sobre partes exclusivas, es decir, lote, construcción sobre el lote, etc., es que, a diferencia de lo que existe en la propiedad horizontal común, donde el terreno sobre el que se asienta el edificio, sobre el que se constituye el consorcio, es común a todos los condóminos. Hoy esto está puesto un poco en crisis por el derecho superficiario, sería motivo de otra charla, pero el principio es el terreno sobre el que se asienta el edificio sobre el que se encuentra el consorcio es común a todos los propietarios, a todos los titulares de dominio. En cambio, en los conjuntos inmobiliarios, y esto ya viene de antes, ese terreno no es común. Ese terreno es propio del titular de dominio de ese lote o parcela. Eso también es otra de las características diferenciales del derecho real de propiedad horizontal especial. El número clausus, bueno, está impuesto por el artículo 1887, inciso C, en función del 1884, donde dice que los conjuntos inmobiliarios están determinados como un derecho real por el ordenamiento de derecho privado. Es decir, un nuevo derecho real para organizar
jurídicamente a estos complejos. Ahora vamos a las cuestiones de adecuación, que son las más complicadas y las que más ríos de tinta han llevado hasta el momento. El tercer párrafo del 2075 del Código Civil y Comercial dice que los conjuntos inmobiliarios persistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. La adecuación, por lo tanto, como veremos de acuerdo a este párrafo, si bien es obligatoria, no ha contenido, por decisión del codificador, ni plazo para su cumplimiento, ni sanción por su incumplimiento u omisión. Es decir, sería una suerte de condición o cargo al no haber plazo, es decir, una obligación pura y simple. Hasta aquí llegamos y allí comenzó el problema, porque empezamos a analizar cómo podíamos hacerlo. Algunos hablaban de esto era impracticable, otros que era inconstitucional, otros que en todo caso lo que había que hacer es una adecuación operativa funcional y no desandar todo lo anterior, de hacer desaparecer, disolver o liquidar las asociaciones con forma de sociedad o cualquier otro ente jurídico que hubiera constituido esos derechos personales de los socios que a su vez integraron el complejo urbanístico, el conjunto inmobiliario. Lo cierto es que cuando hablamos de inconstitucionalidad, las voces que así lo determinan entendieron que ante la aparición de la novedosa disposición podría darse esta posibilidad, atento a que se verían lesionadas derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional, especialmente el artículo 17, derecho a la propiedad, y la aplicación de la ley en el tiempo. Nos referimos al artículo 7 del Código Civil actual, antes artículo 3 del Código Civil velezano, que evidentemente lo que hacía era, al tratar de aplicar retroactivamente a los conjuntos inmobiliarios que antes no se habían estructurado como propiedad horizontal, la normativa del nuevo código, de este nuevo derecho real, y precisamente se planteaba esta posibilidad o esta idea de que se estaban alterando derechos, como vulgarmente conocemos, adquiridos, y garantías que se verían lesionados, especialmente las garantías del derecho de propiedad. Otras posiciones, en la cual particularmente adhiero, y fueron expresadas en las 26ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, es el de que la conversión no es en principio inconstitucional. Habrá que ver situaciones en particular, pero no entendemos como que per se implica la inconstitucionalidad de la norma del tercer párrafo del 2075, su aplicación retroactiva a esos conjuntos inmobiliarios no constituidos como propiedad horizontal oportunamente, sino que eran o una conjunción de derechos personales y reales o simplemente derechos personales. Y finalmente, la conversión, no hay otra posición, que la conversión no es necesariamente inconstitucional. Es decir, habrá que ver, va en línea con la anterior posición y habrá que ver en cada caso en particular. Ante esto apareció algo muy disruptivo dentro del marco jurídico administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, que es la resolución 25 y también la 27 de 2020 de la Inspección General de Justicia, que determinó la readecuación forzosa que tendrán que observar todos aquellos conjuntos inmobiliarios, barrios cerrados, clubes de campo, que se encuentran registrados precisamente en el marco de la Inspección General de Justicia. Recordemos la influencia del ejido de competencia está dentro del marco de la capital federal, y abarcaría a esas asociaciones o sociedades que oportunamente se inscribieron, aún teniendo domicilio físico por fuera de la Ciudad de Buenos Aires, por lo general en la provincia. Esas sociedades tienen como domicilio la Ciudad de Buenos Aires. Ante esta situación y a la búsqueda de la adaptación y del cumplimiento de la manda, porque existe claramente una manda legal proveniente del Código, el Inspector General de Justicia, el doctor Ricardo Augusto Nissen, decidió
en el año 2020 emitir estas resoluciones generales, decíamos la 25 y la 27, que obligan y establecen una serie de pautas y tiempos, especialmente, en el caso concreto, se estableció en la segunda de las resoluciones, en la 27/2020, el plazo máximo para la adecuación de estas sociedades en consorcios de propiedad horizontal, es decir, la regulación que debería aplicarse al conjunto inmobiliario, tendría como plazo, decíamos, 360 días desde el momento de su publicación en el boletín oficial. La primera de las resoluciones fijó un plazo más corto, de 180 días. Se dijo que estábamos en medio de la situación pandémica y por lo tanto era un plazo muy escueto. Se trasladó entonces inmediatamente a 360 días. El tiempo ha transcurrido, ha vencido en muchos casos y también ha llevado a alguna resolución, que es la que vamos a analizar también brevemente por razones de horario, un poco más adelante. Decíamos, entonces, esta situación, por supuesto, renueva en la discusión el interés por distinguir distintos planteos de inconstitucionalidad. Por un lado están los fundados en argumentos generales, ¿no? Es decir, como dijimos, ataque al derecho a la propiedad horizontal, o posible ataque al derecho de propiedad, perdón, por esta obligación dada por la norma de pasar de un régimen a otro, obligatoriamente, aún siendo persistentes en tiempo a la sanción y a la puesta en funcionamiento del Código Civil y Comercial, y otra posibilidad de argumentación, que es la de las ASAPREC, que es a ver cada caso en particular de acuerdo a las circunstancias específicas en los cuales la norma pretende ser aplicada, ¿no es cierto? O sea, concepto general o un concepto particular aplicado a cada caso en particular. Bueno, estas referencias se las dejo para que ustedes la vean, tienen que ver con estos planteos, para darle mayor velocidad a esos planteos por el lado de la inconstitucionalidad y por el lado de la no inconstitucionalidad o de la adecuación dentro del marco constitucional que tendría la manda del 2075, tercer párrafo. Es importante tener en cuenta que, como lo vemos en la doctrina de fallos de la Corte Suprema, que la sola circunstancia de imponerse la señalada adecuación no da lugar a una cuestión constitucional alguna, máxime si la Corte Federal, decimos, ha sostenido reiteradamente que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a su inalterabilidad. Este principio también es expuesto por quienes consideramos que no habría inconstitucionalidad manifiesta, una arbitrariedad en la aplicación de esta norma con efecto retroactivo a los preexistentes. Es el debate que estamos analizando. ¿Cuál es el fundamento de la resolución 25? Bueno, acá vamos a encontrar en esta placa lo medular de ello. Así la Inspección General de Justicia, por esta resolución, dice que es la singular obligación de hacer sobreviniente, consistente en adecuar algunas conformaciones persistentes de lo que en términos del actual 2073, que es el de conjuntos inmobiliarios, son los conjuntos inmobiliarios en general, in genere, establecida en el tercer párrafo del 2075 del Código, como estuvimos viendo, es una clara excepción al principio general dimanente del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el del efecto en el incumplimiento de las normas, ¿no es cierto? Dado que lo estipulado, dice la resolución, en la especie en punto a los conjuntos inmobiliarios persistentes a la entrada en vigor del Código, que se hubiesen constituido en base compartida o exclusiva a derechos personales o creditorios, configuran excepcional disposición en contrario a tal principio general, contemplada como uno de los posibles efectos temporales de la ley o consecuencias de la ley en relación al tiempo en el mismo artículo 7. Ustedes recuerdan, releen el artículo 7, los conceptos especialmente vertidos porque en el margen de Carlucci en sus dos libros referente a la aplicación en el tiempo, conforme al artículo 7 del Código Civil, habría una consecución de efectos que harían posible, sin lesionar constitucionalmente a la norma,
en la aplicación precisamente de la ley en el tiempo a los conjuntos inmobiliarios que se siguen desarrollando, es decir, que tienen una continuidad cuyos efectos hoy continúan. No hay figura de consumo jurídico, no está cristalizado, sino que esto deviene de tiempo anterior, aun cuando por supuesto fueron persistentes a la sanción del código. Bueno, voy a pasar muy por arriba porque si no, no nos va a quedar tiempo para ver alguna cosita más que me interesaría que tengan en cuenta, que ahí vamos, escribimos varias de los postulados de la resolución y de los fundamentos que el doctor Nissen estableció, básicamente para llevar adelante las dos resoluciones generales y establecer un plazo perentorio a los fines de la adecuación que si no se cumpliría llamaría a que la IGJ no recibiría, por supuesto, y notificaría el incumplimiento y la violación normativa al conjunto inmobiliario constituido o por derechos personales o por conjunción de derechos personales y derechos reales, lo llamaría a ponerse a tiro de la norma. Y además de eso, eventualmente ante el recalcitrante incumplimiento, llevar esto a una acción judicial de disolución y liquidación de la sociedad, sobre la cual está constituida el conjunto inmobiliario. Es una sanción grave la que se determinó en la resolución 25. Bueno, ahí hacemos referencia precisamente a que la resolución hace hincapié, como hablábamos anteriormente, de las relaciones de consumo existentes dentro del marco del conjunto inmobiliario entre el consumidor inmobiliario y el órgano que constituye, que regentea, administra el conjunto inmobiliario. Y bueno, lo van a ver más adelante cuando hay referencias concretas a la Ley de Defensa del Consumidor y a los nuevos artículos que vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial referidos precisamente a las relaciones consumeriles. Y ante eso sería otro de los argumentos que hacen que ante la relación de desequilibrio y por suficiencia por parte del consumidor inmobiliario, es decir, del propietario de unidades funcionales dentro de los conjuntos inmobiliarios, de los conjuntos inmobiliarios, bien digo, evidentemente esto también debería ser aplicado y tenido en cuenta para provocar la debida adecuación de una manera forzosa por parte, en este caso, del órgano administrativo. Bueno, ahí decimos, bueno, que el mandato del legislador, dice también la resolución, no ha sido prácticamente acatado en sede de la capital federal de la Nación. Es cierto, el que Cota recibió, por no decir ninguno, muy pocos planteos de adecuación de esas asociaciones con forma de sociedad para los fines de poder adecuar, de acuerdo al 2075, los conjuntos inmobiliarios persistentes. Por eso surgió, de acuerdo a lo que entendió así el inspector general, estas dos resoluciones. Estoy buscando algo que podamos avanzar para que nos parezca, digamos, atinente y no perder demasiado tiempo para no prolongar esto. Bueno, también va a haber, por supuesto, sanciones, aplicación de sanciones, de acuerdo a todo esto a la normativa que regula, no solamente estas dos resoluciones generales, sino también la ley 22.315, que es la ley orgánica de funcionamiento de la IGJ. Esto, finalmente, termina en un caso que ustedes habrán escuchado hablar, mencionar, y quizás ya lo han analizado, leído y también han visto algunos comentarios. Es el de la Inspección General de Justicia con Aras Pinosolo Sociedad Anónima, organismos externos. Esto es de noviembre del año pasado. ¿Qué dice la sentencia de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones? Concretamente, ante esta intención de la Inspección General de Justicia de provocar la disolución y liquidación por incumplimiento de las resoluciones 25 y 27/2020 en el caso de este conjunto inmobiliario, de este club de campo, que la sala C dice que las resoluciones recurridas son nulas desde una doble óptica. Por un lado, habla de la incompetencia del órgano del cual emanan, es decir, dice que la Inspección General de Justicia no es competente para emitir esas reglamentaciones generales y con el contenido de las mismas, fijando plazos,
perentorios, y además de ello, fijando sanciones que eventualmente deberían tomarla los jueces, como son las de disolución y liquidación de las sociedades, de las asociaciones con forma de sociedad, o de las sociedades comerciales eventualmente, y además dice que, porque de todos modos evidencian un exceso en la misma consistencia del poder reglamentario previsto en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional. Es decir, el poder reglamentario de las leyes, que por supuesto no deben afectar ni su espíritu ni su letra, por parte del Poder Administrador, del Poder Ejecutivo, no se encontraría en cabeza de la Inspección General de Justicia. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen, la Inspección General de Justicia no es la encargada de reglamentar leyes relativas a las sociedades que se encuentran bajo su órbita de fiscalización, sino además está dado su funcionamiento de acuerdo a la Ley Orgánica de Competencia. Quien debe reglamentar es el Poder Ejecutivo, eventualmente lo haría a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, no a través de un órgano dependiente de, podríamos decir, segunda categoría, que no estaría dadas sus facultades, sus competencias para poder precisamente reglamentar lo que dice el código. Es decir, la Inspección General lo que ha hecho es reglamentar la manda sin tiempo, sin plazo, sin sanción, que estableció el 2075, tercer párrafo del Código Civil y Comercial. Bueno, lo cierto es que este es el argumento que tiene la Sala C para decir que ha excedido en su marco de competencia arbitrariamente y, por lo tanto, entiende que son nulas esas resoluciones. La norma, dice la Sala C, solo reconoce esa competencia reglamentaria el titular del Poder Ejecutivo, recién lo decíamos, de lo que se deriva que ningún organismo administrativo de inferior jerarquía podría válidamente ejercer sin contar con la delegación respectiva o con autorización concedida en una ley expresa. Bueno, ahí hacemos referencia precisamente al artículo 11, inciso C de la 22.315, de donde entiende los jueces, los comaristas de la sala, que no habría competencia para que la inspección pudiese emitir esas resoluciones generales. Contrario censo, y siendo muy sintética la cuestión, el argumento de la inspección general es que precisamente sí lo tiene por su ley orgánica, que además es el órgano de fiscalización y contralor de ese tipo de sociedades, en este caso una sociedad anónima, y que además tiene una delegación a través del Ministerio de Justicia del Contralor y la reglamentación general de normas que tengan que ver precisamente con todas aquellas en donde las facultades del Poder Ejecutivo deban aplicarse a los fines de reglamentar dichas normas de fondo. Es decir, entiende la Inspección General que su competencia deriva directamente de ser el órgano especializado dentro de la órbita del Poder Ejecutivo para tratar específicamente estas cuestiones. Además de entender la Inspección General de que la Sala C de la Cámara Comercial, es decir, que el fuero comercial de la Ciudad de Buenos Aires, la capital federal, no tiene competencia ni relación personal ni relación de materia para atender esta cuestión, porque esto es una resolución general, no una resolución particular. Precisamente la posibilidad de recurrir en el marco del cumplimiento de la Ley Orgánica de Creación de la IGJ, la 22.315, de recurrir contra resoluciones particulares a la justicia comercial, específicamente lo dice así esa norma, es precisamente con respecto a resoluciones particulares, no a resoluciones generales que son resoluciones reglamentarias. Y entiende la IGJ que debió y debe entender en esta cuestión, hay una serie de precedentes, muchos, algunos bastante recientes, que la competencia en razón de la materia, en razón de la persona, la tiene que tener el contencioso administrativo el contencioso administrativo federal. Ese es el argumento que establece la IGJ. Finalmente, por supuesto, primó el sentido de los magistrados de la sala comercial, en donde llegaron a la conclusión que, como dijimos, la IGJ se extralimitó en la competencia del órgano de contralor societario y dice, por lo que las resoluciones que dictó deben considerarse nulas en los términos que establece precisamente la Ley de Procedimiento Administrativo, al menos en lo que a las sociedades respecta a las que se acota la competencia de esta Cámara, que son esas sociedades comerciales
porque precisamente sobre ellas puede actuar, no sobre asociaciones civiles o fundaciones donde no tendría competencia, sino tendría la competencia el fuero civil. Bueno, el tema llegó a ese punto, la nulificación en el caso concreto de estas reglamentaciones, a que la IGJ presentara el recurso extraordinario por sentencia arbitraria, recurrió, por supuesto, con el mismo, con la intención de, habilitado el caso federal, ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En abril de este año, la misma sala rechaza, no admite el recurso extraordinario, por lo tanto, la situación es que hoy la IGJ se encuentra en el recurso de hecho, en el recurso de queja, ante la Corte a los fines de poder plantear concretamente ese recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para ver qué pueda decidir con respecto a esto el Tribunal Cimero de la Nación. Eso fue verdaderamente un baldón. Y tiene que ver también con que en el medio de todas estas cuestiones, y los digo al pasar, hubo una serie de acercamientos entre la IGJ y el Colegio de Escribanos de la Capital Federal, donde ante estos impedimentos y conflictos que se daban en el medio, y entre la preocupación de los escribanos de cómo podía llegar a realizarse esa adecuación, que no solamente entienden que tiene conflictividad jurídica, digamos, de constitución y de armado, de traspaso o de disolución de la sociedad comercial o de la asociación con forma de sociedad, y esto al régimen de la propiedad horizontal, es decir, a los reglamentos, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires lo que hizo es armar una serie de programa, o bien podríamos decir de protocolo, a los fines de generar lo que se llamaría una adecuación funcional, operativa y funcional, sin llegar a disolver, liquidar asociaciones, o mejor dicho, asociaciones con forma de sociedad o sociedades comerciales, o un régimen anterior al de la propiedad horizontal en los conjuntos inmobiliarios, poder hacer esto confluir en que existan esas sociedades, sigan manteniéndose, es decir, que los propietarios sigan siendo socios, teniendo acciones de esas sociedades, pero por el otro lado, paralelamente funcione en el marco del manejo cotidiano, funcional del complejo, un reglamento de propiedad horizontal, es decir, coexistiendo ambos sistemas a los fines de no tener que dar digamos, por la borda, tirar por la borda todo lo anteriormente hecho, generando esto consecuencias además gravosas desde el punto de vista económico, porque esta adecuación indudablemente, de la cual yo creo que debe hacerse, de alguna u otra forma debe hacerse, para cumplir con la manda del codificador, que es clara y precisa, aunque no en tiempo y en las formas, digamos que todo este traspaso, toda esta adecuación implica grandes costos económicos, hay que reconocerlo. Grandes costos económicos que incluyen también elaboraciones jurídicas difíciles, tanto es así que el registro inmobiliario de la provincia de Buenos Aires en un primer momento entendió que esto también era inconstitucional y después nunca pudo enhebrar nada con respecto a estas cuestiones, quedó en silencio, siendo esa jurisdicción, la de la provincia de Buenos Aires, donde más se centran la cantidad de conjuntos inmobiliarios existentes y preexistentes, y bueno, la posta la tomó la IGJ aquí en Capital Federal. En su momento yo pensé que cuando salieron las resoluciones iban de alguna manera a condicionar la posibilidad de que se tendría que expedir especialmente al registro inmobiliario y el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, así como de otras jurisdicciones, de otros distritos donde hay muchos conjuntos inmobiliarios. Se me viene a la cabeza Córdoba, Mendoza, algunos del norte del país. Pero bueno, hasta ahora nada de esto ha sucedido. Jorge, necesito que cierres. 5 minutitos. ¿Sí? Ahí está, cierro con esto, que es otra cuestión que me parece importante, que tiene relación con el cobro de las expensas, de los gastos y las contribuciones en los conjuntos inmobiliarios. A fin de año, el 6 de diciembre del 2021, aparece el fallo Club de Campo El Moro con la civita Alejandro Manuel sobre cobra de suma de dinero. Allí, digamos que en parte, digamos, se zanja
un debate que también viene peliagudo dentro de la jurisprudencia, especialmente del fuero civil de la capital federal, el fuero civil nacional, atento que precisamente por la falta de adecuación, una gran parte de la doctrina judicial entiende, o entendía, hasta ahora todavía entiende, veremos qué pasa de aquí en adelante con este fallo y cómo va extendiendo sus argumentaciones hacia el cambio de opinión de otros camaristas. Decíamos que entendía que al no existir un reglamento de propiedad horizontal, porque no estaban constituidos los preexistentes como consorcios de propietarios, evidentemente no se podría hablar de certificado de expensas en términos concretos, propiamente dichos, de acuerdo al artículo 524 del Código Procesal, donde lo constituye como título hábil a ese certificado de deuda, el que emite el administrador del consorcio, ustedes sabrán, en la propiedad horizontal común, que habilita la vía ejecutiva, precisamente. Entonces, la mayor parte de la jurisprudencia iba en el sentido de que no correspondía la ejecución por la vía ejecutiva a través de ese certificado de deuda, sino que lo que emitían eventualmente como instrumentos o títulos por gastos comunes incumplidos o por contribuciones que le corresponderían a los propietarios y que han sido incumplidas, impagas, llevarlos esto a una ejecución a un procedimiento por cobro de suma de dineros, es decir, una suerte de ordinarización del procedimiento de cobro de los gastos y de las llamadas expensas. Después también vamos a encontrar que había también algunas posiciones que le daban la posibilidad a esos títulos autocreados, autosuficientes, porque así lo disponían los reglamentos o los estatutos de esos conjuntos inmobiliarios preexistentes, le daban una suerte de ejecutabilidad y lo emparentaban con un certificado de deudas por expensas comunes, en el 524 del Código Procesal, que hoy está establecido claramente en el artículo 2048 del Código Civil y Comercial en la parte de propiedad horizontal común. Bueno, para zanjar esta cuestión, que era previa como decíamos, a la sanción del Código Civil y Comercial, y para salvar también algunas posiciones encontradas, van a encontrar allí la mención a los plenarios que no hacían lugar, el más común es del año 2015, Barrio Cerrado de los Pilares con Álvarez, que es muy conocido. Después tenemos el de la Sala C de la Cámara Comercial, también Alto de Polvorines, que es muy conocido. Bueno, finalmente lo que hace la sala, perdón, ahí volvemos. La sala M incluye Campo el Moro con la Civita, es determinar esto, y con esto voy cerrando la exposición, que es que el Código Civil somete a los conjuntos inmobiliarios a las normas que regulan el derecho real de la propiedad horizontal, es lo que estuvimos diciendo durante toda esta parte de la tarde y noche, con las modificaciones particulares establecidas para estas urbanizaciones, desde que al tener una estructura legal, todo lo referente a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción, se encuentran regulados por ley. Ante esta situación, se deriva entonces que el emprendimiento urbanístico que no se haya constituido bajo esa forma, debería regularse con un sistema de prerrogativas parecidas al mismo. Y atento a que esto es la decisión interna dentro del conjunto inmobiliario, y teniendo en cuenta lo establecido por el 2075, para la sala entiende que existiendo esa posibilidad, el carácter abierto y no taxativo de los títulos que están enumerados en el 523 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, lo que puede existir entre las partes de la relación jurídica, ya sea el órgano administrador como el deudor de esos expensas o gastos, contribuciones, pueden crear nuevos títulos ejecutivos en base al llamado principio de la autonomía de la voluntad. Son los llamados títulos ejecutivos convencionales, y que esto no tendría óbice alguno para poder constituirse como título hábil a los fines de poder ejecutar las expensas en un procedimiento
ágil, que sería el procedimiento de ejecución, el procedimiento de título ejecutivo contenido en los códigos de rito, no solamente en el nacional, sino en las otras jurisdicciones. Con lo cual se solucionaría el problema. Yo creo que esto va, por supuesto es un fallo en un caso concreto, va hacia los fines de evitar entrar en la disquisición anterior y darle aún a los persistentes no adecuados la posibilidad de que, si los reglamentos establecen la posibilidad de constituir títulos ejecutivos, estos puedan ser ejecutados conforme 523 y 524 del Código Procesal Civil y Comercial, a los fines de darle mayor dinamismo a el cobro de las expensas en el marco acotado de conocimiento, que es un juicio de ejecución, porque hay que tener en cuenta siempre como premisa que estas cuestiones hacen a la esencia de la naturaleza alimentaria para estos conjuntos inmobiliarios, porque las expensas, el cobro de las expensas y de los gastos y las contribuciones, evidentemente hacen al sostenimiento, al mantenimiento de la salubridad del conjunto, es decir, de la estructura jurídica. Si no hay esto, va a ser muy difícil, entienden también los jueces, mantenerlos de buena manera, más teniendo en cuenta que en el conjunto inmobiliario hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo común, con lo comunitario y con lo copropietario, es decir, todas extensiones destinadas a actividades recreativas, actividades deportivas, actividades culturales, vías de circulación, etcétera, que si no hay manera de que esto sea expeditivo, se entiende que podrían incumplir sus objetivos estas estructuras legales. Bueno, me quedó hablar de gastos y contribuciones, hablamos, cosas y partes necesarias comunes lo verán, y un tema importante que es cesión de la unidad. Ahí está claro que en el reglamento del conjunto inmobiliario puede establecer condiciones y pautas para el ejercicio del derecho de uso y goce de los espacios de instalaciones comunes por parte de los terceros, en los casos de los titulares de dominio de las unidades particulares, ceden temporariamente, en forma total o parcial, por cualquier título de derecho real o personal, el uso y goce del conjunto inmobiliario. Hay que tener en cuenta que hay un derecho de preferencia, no hay un derecho de admisión ni de exclusión ni nada por el estilo, sí se declara un derecho de preferencia dentro de los conjuntos inmobiliarios. La preferencia está dada en que, en el caso de puesta a la venta, de transmisión de la titularidad de una unidad funcional dentro del conjunto inmobiliario, la preferencia la puede tener, de acuerdo a lo que lo establezca el reglamento, el mismo conjunto inmobiliario o bien otro propietario dentro del conjunto inmobiliario. Es la única posibilidad de preferencia admisible. Y finalmente hay un régimen de invitados y admisión de usuarios no propietarios propio del sistema, de las características de este sistema, que hacen que además por esa utilización se apliquen otros gastos y contribuciones que tienen que ver con el aprovechamiento de esas partes comunes. Obviamente esto va a estar en cabeza, por un lado, del titular de dominio de las unidades funcionales, es decir, de aquellas que constituyen las unidades privativas dentro del conjunto inmobiliario, y eventualmente también de los invitados que tendrán que someterse a un sistema de reglamento interno de convivencia que genere el uso delimitado de esas partes comunes y las contribuciones para el sostenimiento de esas partes comunes, que es algo totalmente distinto a lo que vemos en la propiedad horizontal común. Bueno, transmisiones de muebles, sanciones, vimos algo, es el 2086, la posibilidad de aplicar sanciones que violenten el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, disculpen que se hizo largo, pero bueno, el tema da para mucho y queda mucho también por decir. Claro, sí. No, igual, mirá, te han acompañado hasta el final la mayoría, Bueno, no sé. Lo que pasa es que están acostumbrados a que nuestras masterclass duran una hora y después se comprometen con otra cosa y bueno, se tienen que retirar. Pero abarcaste casi la totalidad, Jorge. Hay un montón de preguntas. Yo voy a elegir 3 así al azar y de manera arbitraria, pero para no dejar sin responder. Preguntan si puede el desarrollador de un barrio cerrado no adecuar ni crear formalmente un consorcio con los adquirentes. Uno nuevo, no. Tiene que adecuarse precisamente a esto. Uno nuevo, a partir de agosto del 2015, es decir, desde el momento que se publica y comienza a tener eficacia la ley, debe adecuarse únicamente a estas cuestiones, es decir, a la propiedad horizontal especial. Tiene que ir a cumplir lo que dice desde el 2073 en adelante.
Eso está claro. Otra cortita, dicen conjuntos inmobiliarios con preservación de la biosfera. ¿Qué leyes rigen estos asentamientos? Bueno, ya vamos a un tema muy específico, pero que Sí. tiene que ver con cuestiones ambientales. Ujú. Dijimos que la impregnación que tiene este derecho evidentemente civil, el derecho real de conjunto inmobiliario, está interesado, imbricado con las normas administrativas locales, provinciales y en el cuidado del medio ambiente. Con lo cual, no soy un especialista en cuestiones ambientales, pero todo aquello que tenga relación con normativa vigente en el distrito o inclusive en la nación, que sea aplicable o haya sido también asimilada o acogida por el derecho interno de las distintas jurisdicciones, todo aquello que tenga que ver con lo ambiental es de cumplimiento, por supuesto, obligatorio, y además deberá ser fiscalizado por los entes que controlan el desarrollo, la formación, la constitución y eventualmente el funcionamiento de los conjuntos inmobiliarios. Es indefectible porque ahí es donde precisamente el derecho público impregna su característica de, por supuesto, orden público, además de posibilidad de ejecutoriedad de las decisiones a través de los fundamentos legales que tienen en la preservación del medio ambiente, que son valores e intereses superiores a cualquier intencionalidad que puedan tener los propietarios de un conjunto inmobiliario. Bien. Dice, ¿solo quienes adquieren lotes son considerados consumidores de servicios inmobiliarios o también pueden tener ese carácter y aplicar la ley de defensa del consumidor los locatarios de lotes de barrios cerrados? Bueno, yo entiendo que sí. La legitimación es amplia, en este sentido, mucho más hablando de derecho del consumeril, donde el principio es la amplitud de la legitimación, en tanto y en cuanto pueda haber fundado una relación de consumo demostrable claramente, y por lo tanto yo creo que un locatario, no solamente en un conjunto inmobiliario, sino también dentro de la propiedad horizontal común, en los consorcios habituales que vemos en las ciudades, tienen la posibilidad de plantear las cuestiones en relación con las inmobiliarias, con los intermediarios. Siempre tenemos que entender que el destino debe ser de aprovechamiento personal de su grupo familiar, es decir, destinatario final, por supuesto, o sea, una locación con destinatario final. Y haber sido contratada, no en un carácter paritario, aunque tampoco es muy paritario, con el propietario, sino con un intermediario, quien es el que lleva adelante precisamente esa tarea de acercamiento de partes. No me cabe duda. En cualquier ámbito, el locatario es un consumidor inmobiliario cuando alquila a un experto, a un profesional, mucho más debería ser matriculado, una unidad funcional aquí y en un consorcio de propiedad horizontal común. Bien, vamos con la última. Gustavo dice, ¿existe algún criterio en particular cuando en los conjuntos inmobiliarios existen condominios, departamentos, además de las casas en cuanto al porcentual de las mismas? Bueno, ahí es cómo se divide el reglamento de propiedad horizontal. Esto tiene que ver, sí, con estos edificios que se llaman, creo que esta es la idea, ¿no? Va orientado hacia esta cuestión. Se está dando mucho ahora como tipología dentro de los conjuntos inmobiliarios. Ya no solamente vamos a encontrar lotes con casas, sino vamos a encontrar edificios, por lo general de poca altura, donde existen unidades funcionales, que son edificios como si fuese un edificio de propiedad horizontal que vamos a encontrar en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires, pero que están insertos en el conjunto inmobiliario. Ahí hay que ver por qué régimen está constituido. Quiero decir, si integra el conjunto inmobiliario, puede haber dos características. Está contemplado en el reglamento de propiedad horizontal del conjunto inmobiliario en general, o bien está contemplado como un subconsorcio dentro del conjunto inmobiliario. Subconsorcio que le da la posibilidad la propia legislación del derecho real de propiedad horizontal ante la creación por el 2068 de los subconsorcios, la posibilidad de crear subconsorcios que tienen que ver precisamente con, digamos, construcciones con muchas torres,
diferenciadas, que permiten una mejor administración. Eso no implica que no dejen de formar parte del consorcio, pero tienen un régimen particular, con un subadministrador, con una liquidación de gastos, contribuciones y expensas directamente relacionada con ese lugar y con el aprovechamiento que tiene esa estructura, ese subconsorcio, pero que responden obviamente a la administración general del consorcio general, que es el conjunto inmobiliario estructurado como consorcio de propietarios. Ahora, eso sí está dentro del conjunto inmobiliario. Si por alguna razón se ha parcializado, se ha loteado y no compone, puede tener aprovechamiento, atención, estos edificios pueden tener aprovechamiento de partes comunes del conjunto inmobiliario por medio de servidumbres, ahí hay otra cuestión. O sea, es un consorcio de propietarios, seguramente se estructura de esa manera, distinto al del conjunto inmobiliario, con la interacción de servidumbres que puedan mejorar o dar mayor prestación a esa estructura edilicia, que es un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal. Hay que ver cada uno de ellos cómo funciona. Yo lo que he visto en reglamentos donde ya se los contemplan, evidentemente tienen un régimen similar, con las características propias de que hay cuestiones que no les son grabadas o no les son aplicadas con respecto a expensas y contribuciones, precisamente por las características propias. Así como también muchas de las que ellos generan, esos sectores generan, no les son al resto. Es una ingeniería jurídica del armado de ese reglamento bastante más compleja. Pero lo que hay que ver primordialmente es si forma parte o no de ese conjunto inmobiliario, o si la relación es la de lindero con servidumbres que permiten el aprovechamiento de espacios y partes comunes, recreativas, deportivas, del conjunto inmobiliario amplio, digamos, donde hay esos lugares de esparcimiento y de recreación. Así que después podemos, yo te pongo un correo electrónico, perdón, voy a ir con esto ya. Sí, vos sabés que están pidiendo un Ahí está. mail Ahí de tenés contacto. dos correos electrónicos, más allá de los que puedan hacer llegar a la editorial y me los A ver, pasen. espera que voy a ponerlo acá para que lo vean todos, porque siguen las consultas, ¿viste? Pero bueno, esto ya excede la clase, obviamente, Jorge, ahí. Hagamos otra. No, tenemos prevista otra clase dentro de Sí, pero poquito. vamos a Creo que hacer es a ver qué día es, ¿el 19 el o 14, si no me el equivoco. 14? Sobre Sí, vos conflicto. tenés siempre más claro que yo, pues yo tengo tantos dando vuelta, No, por pero supuesto, yo tengo claro. bueno, No decía, en todo caso, para otro momento, segunda parte del año, si te interesa, no te quiero condicionar, Irene, una segunda parte donde terminemos de abordar claro. detalladamente algunas de estas Porque me cuestiones que... están presionando con las preguntas. Hay gente que pega y pega la pregunta una y otra vez. Ahora te digo, una que me están pegando una y otra vez, a ver si con eso de verdad cerramos. Espera que tu mail está recontra chiquitita la letra y te JR inicia Pizarro, RPRS, ¿no? RPS, Abogados.com.ar. abogados.com.ar. Bueno, JR no llegó la del Pizarro, 14 todavía, no, ya me están pidiendo la clase el 14, no, todavía no mandamos el flyer, ya lo vamos a mandar. Mirá lo que me pegan una y otra vez, pues se ve que es un tema que se debe dar. Y con esto de verdad, no quiero abusar más, quiero cerrar. ¿Qué pasa con los barrios preexistentes al nuevo Código Civil y Comercial que han creado un fideicomiso para encarar el proceso de adecuación y no logran la unanimidad de los propietarios a tal fin? y eso es uno de los problemas que tenemos allí. Porque evidentemente acá el principio es que mientras no cambiemos o no busquemos una vuelta jurídica distinta que la vía complicada, se va a necesitar la unanimidad, que es otro de los problemas o de los valladares u óbices que se presentan. La adecuación va a generar forzosamente la unanimidad, porque implica también la construcción de la elaboración de un reglamento de propiedad horizontal que va a tener que ser aprobado unánimemente por todos, con la contribución de todos, además, en todos los gastos y elaboración de toda la estructura de ingeniería jurídica que hay que hacer, que tampoco es tan complicada, pero que tiene sus bemoles, y por lo tanto, evidentemente, eso es otro de los planteos en cuanto a la imposibilidad fáctica que se habla. Pues algunos hablan de, por supuesto, de inconstitucionalidad, de inverosimilitud, de no aplicación retroactiva, bueno, lo que sea. Y cuando hablamos de factibilidad, algunos nos dicen, no, pero la factibilidad fáctica, por más que tenga la factibilidad jurídica, la posibilidad fáctica no se da. Porque ¿cómo hacer para lograr
todos ellos, muchos son cientos y cientos. Claro. La unanimidad para poder constituir todo esto. Y más aún, es otro de los problemas, porque bueno, podría darse poderes que se emitan a poderes irrevocables, bueno, podría, pero si aplicamos subsidiariamente como corresponde el título de propiedad horizontal común, el título 5, lo dije anteriormente, y lo hablamos creo que en otra charla con respecto a esto, a propiedad horizontal, la conformidad expresa del 2061 es también otro valladar, otra barrera a esta cuestión. Debería haber una conformidad expresa, no simplemente o un silencio consentidor por ausencia o una manifestación por medio de un poder por tercero que ejerza la representación. Quizá alguno podría decir, no, son 500 propietarios, necesito 500 confirmaciones expresas para dar lugar a la adecuación y la aprobación para posterior otorgamiento del reglamento de propiedad horizontal. Es un tema, por eso también renuencia para hacerlo y además también conflictos jurídicos que se han venido sucediendo. El único que le intentó encontrar la vuelta hasta ahora ha sido el doctor Nissen a través de estas resoluciones que han sido muy resistidas y ya en un caso nulificadas, y eventualmente una mistura que si hay otra oportunidad o si lo vemos a través de consultas, hay una serie de documentación que elaboró, un protocolo que elaboró, como dije, el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires para buscar una adecuación funcional, digamos, algo que permita salir del paso y según los escribanos le diera cierta seguridad jurídica a los titulares de unidades y a los que tienen acciones de esas asociaciones con forma de sociedad. Bien, bueno, ahora sí, el 14 de junio vas a hablar sobre conflictos y controversias en los consorcios y sus remedios legales, así que bueno, quedan todos invitados. Yo creo que mañana sale el flyer o el lunes a más tardar, así que ahí se van a poder inscribir como siempre. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, la solidez con la que siempre explicás todo. Así gracias que bueno, muchísimas gracias. A la gente ya le puse el link para que puedan pedir el PowerPoint. No voy a estar mandando la grabación, me piden la grabación, ya están re mal creados, ¿viste? No, la grabación la pueden ver en el Facebook de Microjuris. Si se apuran, claro, tienen una semana para verla. Pero, a ver, acá me están pidiendo nuevamente el link. Pero el PowerPoint lo tienen que pedir, establecimos este sistema porque si no nos enloquecen con mails, entonces a través de este formulario, que ahora no lo encuentro, lo van a poder pedir, incluso también si desean un certificado de asistencia también. Ahí lo volví a pegar para los que entraron quizás después de que yo había pegado el link. Así que bueno, Jorge, te esperamos el 14, gracias a todos y todas por haber estado y hasta esta hora. Y bueno, que descansen y nos vemos. Buen fin de semana también. Muchas gracias por todo. Chao, Jorge, muchas gracias. Chao.